No siempre necesitas abrir una puerta para que algo entre. A veces, basta con que mires en la dirección equivocada. Y cuando lo haces ya es demasiado tarde. En el silencio más absoluto, descubrí que el vacío también puede hablar. Mi nombre es Jan Libey, y si estás escuchando esto, es porque no pudieron silenciarlo todo. En 2003, fui el primer hombre en ser lanzado al espacio por mi país. Subí a la órbita como símbolo de avance, de conquista tecnológica. Todos vieron el ascenso como una victoria. Lo que no saben, lo que nadie sabe, es que mi regreso no fue un regreso en absoluto. Al menos, no como ellos creen. Me entrené durante años. Cada músculo, cada fibra, cada pensamiento fue moldeado para resistir lo inhumano. Y, sin embargo, nada, me preparó para lo que encontré allá arriba. Desde pequeño sentí una atracción por el cielo. Mientras mis amigos veían dibujos animados, yo me acostaba en el tejado de la casa de mis abuelos y me perdía entre las estrellas. Soñaba con escapar de la tierra, de su ruido, de sus conflictos. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Pensaba que allá afuera encontraría silencio. Paz. Qué tonto fui. Cuando fui seleccionado para la misión Tianlong-1, sentí orgullo, claro. Era un honor. El primero. El pionero. Pero algo dentro de mí me advertía. Esa voz interior que todos ignoramos, me decía una verdad incómoda: el silencio que buscas no es lo que piensas, está esperando. El despegue fue impecable. Sólido, limpio. Puro rugido y vibración. Cuando la cápsula rompió la atmósfera y flotó finalmente en la negrura, sentí algo que ningún simulador puede replicar. No fue euforia. No fue miedo. Fue desconexión. No había sonido. Ni siquiera el rumor del viento. Nada. Solo el zumbido de los equipos y mi respiración amplificada dentro del casco. Tianlong-1 daba vueltas perfectas alrededor de la Tierra. Cada 90 minutos, una nueva revolución. Cada 90 minutos, un atardecer artificial. Todo ordenado. Medido. Frío. Al principio, todo fue según el protocolo. Chequeos de sistemas, monitorización biomédica, mensajes periódicos con el control de tierra. Raciones recicladas, ejercicio suspendido, anotaciones en el diario de misión. Rutina. Eficacia. Pero a la segunda vuelta sentí que el tiempo se detenía. Como si algo, allá afuera, estuviera mirando cómo pasaban los segundos. A esa altura, cualquier otro astronauta te diría que todo se vuelve técnico. Cálculos, maniobras, registros. Pero había un detalle, una cosa pequeña, casi imperceptible, que no aparecía en los manuales: el vacío no es neutral. No está vacío. Y en algún punto, lo supe. No porque lo viera. No porque lo oyera aún. Sino porque lo sentí. Algo flotaba más allá del cristal, más allá del metal. Algo antiguo, dormido esperando ser visto. Los ingenieros siempre dicen que el espacio es hostil porque no te ofrece nada, ni oxígeno, ni calor, ni sonido. Yo digo que eso es mentira. El espacio te ofrece algo. Te ofrece a él. Pero en ese momento, yo no tenía pruebas. Solo una leve presión en el pecho. Una inquietud. Un presentimiento. Me dije que eran los nervios, el aislamiento, los cambios fisiológicos. Todo tenía explicación científica. Todo. Hasta que, la siguiente vuelta, lo escuché por primera vez. Clan, clan, clan. Pero esa parte te la contaré después. Porque para entender lo que me pasó, necesitas tener una cosa muy clara: no fui el primer hombre en oírlo. Y tampoco, el primero en responderle. En la órbita, uno se acostumbra a la ingravidez, pero no al vacío que te observa. Al principio creí que lo más difícil sería la soledad. Me habían preparado para el aislamiento, para la rutina monótona,
para las horas de encierro dentro de una cabina apenas más grande que una furgoneta. Pero nadie te puede preparar para la ausencia total de sonido. Allí arriba, a más de 300 kilómetros sobre la superficie terrestre, el espacio se convierte en un abismo líquido. Cada movimiento, cada roce, se siente como si estuvieras nadando en el interior de una gran campana de cristal. Lo que no tocas directamente no existe. Lo que no ves podría estar viéndote. Las primeras horas las pasé ajustando parámetros de los sistemas de soporte vital, registrando lecturas de presión, y realizando experimentos de microgravedad según el protocolo. Todo bajo control. Pero hubo cosas que no encajaban. Cosas pequeñas. Minúsculas. Al principio pensé que eran simples errores de percepción, un parpadeo de una luz que no debía hacerlo, una vibración tenue en el asiento de descanso, un breve retardo en las respuestas desde tierra. Me dijeron que eso era normal. Retrasos de comunicación, microfluctuaciones, sensaciones corporales alteradas por la falta de gravedad. Pero había algo más. Con cada ciclo orbital, notaba que las sombras dentro de la cabina parecían moverse distinto dependiendo del ángulo en que flotara. Incluso cuando las luces eran constantes. Como si las sombras no respondieran a las reglas de la física. Y algo peor, a veces, durante los 35 minutos de oscuridad al pasar por el lado nocturno de la Tierra, los instrumentos se tornaban levemente erráticos. Nada grave, pero lo suficiente para llamar mi atención. Indicadores que fluctuaban por fracciones de segundo. Micropicos de energía en zonas inactivas del panel. Cada vez en el mismo punto orbital. Las cámaras exteriores estaban limpias. Nada flotaba cerca. Nada que explicara esa inestabilidad. Lo anoté en el diario, aunque omití mencionarlo en el informe oficial. No quería levantar sospechas de inestabilidad emocional. Pero dentro de mí, una duda comenzaba a formarse. Una noche, o, mejor dicho, durante un nuevo ciclo de sombra, desperté sobresaltado de un sueño. No podía moverme. Ni hablar. Lo único que veía era el panel iluminado tenuemente por el brillo de las pantallas. Y entre las líneas verdes y azules, noté algo que no debía estar allí. Una palabra. Un destello. Solo un segundo. Una línea de texto que desapareció en cuanto parpadeé, encuentra la puerta. Cerré los ojos. Respiré profundo. Había leído mal. Tal vez había sido una sobrecarga visual, un cruce de líneas de datos. Tal vez mi cerebro estaba proyectando palabras donde no las había. Pero lo sentí como si alguien me lo hubiese dicho directamente al cráneo. Después de eso, activé la cámara exterior para observar el horizonte terrestre mientras flotaba sobre el Pacífico. Era algo que me ayudaba a relajarme. Y fue allí, flotando en el lado oscuro del planeta, sin atmósfera que distorsione, sin viento ni sonido, que escuché el primer golpe. Clan. Un solo impacto. Fuerte. Preciso. Venía del casco exterior de la nave. La estructura entera tembló de forma casi imperceptible, pero lo suficiente como para activar la vibración en mis oídos. Me quedé inmóvil. No parpadeé. No respiré. 10 segundos después, otro golpe. Clan. Me lancé al panel de sensores. Nada. Ninguna colisión registrada. Nada detectado en el radar de proximidad. Y, sin embargo, lo sentí. Y no fue solo una sensación. La nave entera respondió. Miré la escotilla del módulo de observación. Negra como el petróleo. Reflejaba mi rostro distorsionado por la curvatura del cristal. Y entonces, un tercer golpe. Clan, clan. Esta vez vino acompañado de un sonido metálico reverberante. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Como si algo raspara el exterior del casco de la nave. Miré el cronómetro de la misión, 90 minutos exactos desde el último paso por el punto orbital donde ocurrieron las fluctuaciones. Comencé a respirar más rápido.
La mascarilla del traje empezó a empañarse. Encendí las luces exteriores. Nada. Vacío absoluto. Pero lo sentí. Estaba allí afuera. Y lo peor es que no parecía querer entrar. No. Lo que fuera que estaba allí parecía querer que yo saliera. El vacío no grita. Golpea. Tras los primeros impactos, pasé los siguientes minutos revisando cada sensor, cada registro de telemetría, cada maldito tornillo de la cápsula. Ninguna lectura de colisión. Ningún registro en el radar de proximidad. Sin embargo, la estructura había vibrado. Lo había sentido en el pecho, como si algo golpeara desde dentro de mis propios huesos. Informe de ello como posible dilatación térmica irregular. Mentí. Lo hice para no parecer inestable. Para no levantar sospechas en la Tierra. Pero, sobre todo, lo hice porque aún quería creer que tenía el control. Pero entonces volvió a ocurrir. Exactamente 90 minutos después del primer incidente, justo al entrar en la fase nocturna de la órbita, el sonido se repitió. Solo que esta vez no fueron 3, sino 5 golpes. Clan, 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 clan. El último fue más largo. Más seco. Y sonó como si algo con extremidades estuviera deslizando una herramienta metálica sobre el casco. Me quedé en mi asiento. Apagué todas las luces. Quería escuchar, sin distracciones. No era aleatorio. El ritmo tenía una cadencia, como una llamada, una especie de patrón. Estaba intentando comunicarse. Y, peor aún, estaba esperando una respuesta. Durante un rato, intenté convencerme de que se trataba de chatarra espacial. Trozos de viejos satélites, fragmentos sin control que tal vez estaban impactando con la nave de forma rítmica. Pero no. Lo revisé todo. Y no había nada en la trayectoria. Ningún objeto flotante. Ningún meteorito. Ninguna amenaza registrada. La nave estaba en órbita limpia. Entonces, ¿por qué el sistema de navegación mostró, por un segundo, una alerta de masa cercana, justo al lado de mi módulo? Encendí la cámara externa con visión nocturna. Giré lentamente hacia el sector donde se había registrado la vibración. En la pantalla solo se veía oscuridad. Estrellas lejanas. Silencio. Y entonces, un parpadeo. Un solo fotograma. Tal vez menos. Una figura. Pegada al casco. Pausé la grabación. La revisé cuadro por cuadro. En uno de los fotogramas, con mala definición, apenas visible estaba eso. Una figura humanoide. Inmóvil. Pegada a la estructura externa. Como si flotara sin necesidad de propulsión. Tenía extremidades largas, delgadas. Su silueta parecía cambiar sutilmente dependiendo del ángulo. Y lo peor, en el casco, donde debería haber un rostro había ojos. 2 círculos opacos, como carbones encendidos que no emitían luz, pero que destacaban por su profundidad. No brillaban. Absorbían la luz. Parpadeé. Cambié de cámara. Reinicié los sistemas. Cuando volví a mirar ya no estaba. Volví al asiento, flotando lentamente. No dije nada al control. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había visto una figura pegada a la nave? ¿Qué me golpeaban desde fuera con ritmo? ¿Qué me estaban llamando? No. Aún no. Aún necesitaba mantener la calma. Aunque algo dentro de mí ya lo sabía, no era un fenómeno natural. No era aleatorio. Y en ese momento, lo noté. Mi traje sellado, presurizado, estéril olía a hierro oxidado. Mirar es darle poder. Pero no mirar es dejarlo entrar. Estaba flotando en medio del módulo de descanso cuando el golpe volvió. Clan. Uno solo. Ni 5, ni 3. Uno seco, certero. Esperando respuesta.
Giré lentamente hacia la escotilla. El vidrio curvado me devolvía mi reflejo, deformado, con la mandíbula tensa, los ojos abiertos como platos. Podía sentir mi propio corazón en los dedos. Cada latido era una advertencia. Me quedé así, mirándome, flotando, paralizado. Y entonces, el segundo golpe. Clan. Más fuerte. Ya no era una llamada. Era una insistencia. Como si dijera, ya me oíste. ¿Por qué no miras? Todo mi entrenamiento me decía que no debía moverme. Que no debía romper el protocolo. Que, si algo no estaba dentro de los parámetros, debía mantener la calma, informar, registrar, y continuar. Pero entonces escuché la voz. No con los oídos. No a través del comunicador. Dentro del casco. Dentro de la mente. Un sonido que no usaba palabras, pero cuya intención era clara. No pedía. No rogaba. Ordenaba. Mira. Y lo hice. Giré hacia la escotilla. Al principio no vi nada. Solo estrellas. El azul oscuro de la tierra al fondo. Fragmentos de nubes blancas moviéndose lentamente. Una imagen hermosa. Sería perfecta para el manual de misión. Pero entonces, algo se movió entre las estrellas. Al principio pensé que era una sombra proyectada por un satélite en movimiento. Pero no había satélites cerca. La figura estaba pegada al casco. Inmóvil. De pie. Como si la gravedad no la afectara. Como si el vacío no la tocara. No tenía rostro definido. Su cuerpo era humanoide, sí, pero algo estaba mal. Las proporciones no eran humanas. Los brazos eran más largos. Las piernas más delgadas. La cabeza demasiado pequeña, y los ojos. Los ojos estaban abiertos. No parpadeaban. No brillaban. Solo eran. Como si miraran no hacia adentro, sino a través de mí. No pude moverme. Ni gritar. Ni siquiera pestañear. La figura no hacía nada. Solo estaba allí. Adherida al cristal. Observando. Esperando. Entonces, sin transición visible, desapareció. No se despegó. No se alejó. Simplemente ya no estaba. Me lancé al panel. Volví a escanear. Nada. Todos los datos, en verde. Ninguna señal térmica. Ninguna interferencia. Como si lo que acababa de ver, jamás hubiese estado allí. Salvo por una cosa. Una marca. Un leve halo, apenas perceptible, como el residuo que deja el aliento en un vidrio frío. Era una forma de mano. Pero los dedos eran demasiado largos. Y estaban marcados desde dentro del cristal. Me alejé flotando, respirando agitado, mientras el sudor flotaba en gotas suspendidas. Me quité el casco. Cerré los ojos. Me repetí en voz baja, ¿no estás viendo eso? Es un reflejo. Es una alucinación. Pero entonces escuché una secuencia de pitidos cortos en la consola. Una transmisión. No desde la Tierra. No desde un satélite. Una señal corta. Monofrecuencia. Sin dirección identificable. La traduje automáticamente con una herramienta de diagnóstico. El resultado fue una secuencia de símbolos. Y después de 5 repeticiones, el sistema intentó una traducción fonética. Solo una palabra. Responde. Me quedé en silencio. Ya no estaba en una misión científica. No estaba solo. Y esto no era un error. Yo había sido elegido. Para oír. Para ver. Y ahora para responder. Salir fue una decisión lógica. Pero en el vacío, la lógica se fragmenta. No lo decidí del todo.
Eso es lo que más miedo me da ahora que lo pienso. Programé la caminata espacial como si fuera un procedimiento estándar. Un chequeo rutinario de posibles daños por pequeños impactos en el fuselaje. Lo escribí así en el registro. Firmé los protocolos. Activé los comandos. Informé al control de tierra como si nada extraño estuviera ocurriendo. Pero dentro de mí, algo ya había cedido. Una grieta apenas perceptible en mi voluntad. Una idea implantada que no me pertenecía. Sal. Mira de cerca. No tengas miedo. A las 3:42 GMT, con la cápsula sumida en la oscuridad orbital, me deslicé fuera del módulo, con el arnés magnético asegurado a la compuerta. El traje estaba completamente presurizado. Sistema de oxígeno, funcional. Cámara corporal, activada. La visión desde fuera es indescriptible. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. La curvatura de la Tierra bajo mis pies, iluminada a medias por la luz solar. Estrellas fijas en la negrura infinita. Ninguna atmósfera. Ningún viento. Ningún ruido. Y sin embargo escuché algo. No por los oídos. No a través del casco. Lo sentí en los huesos. Un rumor bajo, como el latido de un corazón gigantesco. No era mío. Me desplacé hacia la sección trasera del módulo de servicio, donde los sensores habían registrado anomalías térmicas. Mientras flotaba, algo dentro de mí esperaba encontrar la figura. Quería encontrarla. Y eso me dio miedo. Como si algo estuviera empujando mi voluntad desde dentro del cráneo. Entonces la vi. No a la figura. Vi una marca. Una quemadura en el recubrimiento térmico de la nave. Una espiral apenas visible, como dibujada con ácido sobre el metal. Tocarla fue un acto impulsivo. No debía hacerlo. Apenas mis dedos rozaron la superficie, una descarga me recorrió el brazo. No eléctrica. Mental. Sensorial. Como si alguien me hubiera conectado a una memoria ajena. Imágenes. No. Recuerdos. No míos. Una estación orbital destruida. Gente flotando en silencio. Una figura arrastrándose por un pasillo estrecho, sus ojos brillaban en la oscuridad. Y lo peor, el sonido. Clan, clan, clan. Me alejé de un empujón violento, temblando dentro del traje. El corazón a 1000. El pulso como una alarma. Entonces la cámara de mi casco captó un movimiento rápido detrás de la cápsula. Me giré bruscamente. Nada. Pero mis sensores de proximidad parpadearon en rojo. Masa detectada. Posición desconocida. Velocidad, 0. Distancia, medio metro. Miré hacia abajo. Una mano pegada al cristal de mi visor. Delgada, larga, de un color gris metálico, como piel vieja bajo el agua. No estaba allí un segundo antes. No sentí impacto. No sentí peso. Solo apareció. No me moví. Pero la mano se despegó lentamente, dejando una marca de condensación. Y en ella, escrito, ya me viste. No recuerdo cómo volví dentro de la cápsula. Solo sé que cerré la escotilla a ciegas, temblando, y me quité el casco de un tirón. Vomité en el aire, la bilis flotaba frente a mis ojos. Activé los sistemas de emergencia. Grité al micrófono sin palabras coherentes. Nadie respondió. La señal estaba limpia. Pero nadie respondió. Cerré los ojos. Cuando algo ocurre una vez, es un accidente. 2 veces, una coincidencia. 3 es un patrón. Pero cuando ocurre con cada vuelta a la Tierra, es un ritual. 90 minutos. Un ciclo perfecto. Una órbita completa. El tiempo que tarda la Tianlong 1 en rodear el planeta.
Al principio era una simple unidad de medida. Ahora es la duración entre cada llamada. Desde que regresé de la caminata exterior, el patrón se volvió evidente. Preciso. Inmutable. Cada vez que la cápsula cruzaba el lado oscuro de la Tierra, los fenómenos se repetían. Primero, el silencio profundo. Luego, los pequeños fallos en el sistema eléctrico y después, el sonido. Clan, clan, clan. Cada golpe, siempre con una variación mínima. A veces más fuerte. A veces más lento. Pero siempre en un ritmo que parecía contener información. Como si se tratara de una especie de código. Como si golpeara no solo el casco de la nave, sino algo más profundo, mi conciencia. Decidí comprobarlo. Durante la siguiente órbita, programé un sistema paralelo para registrar cualquier tipo de vibración. Creé un patrón de espectrogramas, buscando coincidencias. Y lo encontré. Cada secuencia de golpes tenía estructura repetida, como una forma primitiva de lenguaje. No era aleatorio. No era ruido. Era comunicación. Y peor aún, cambiaba según mis reacciones. Cuando ignoraba los sonidos, eran lentos, distantes. Cuando respondía, cuando pensaba en la figura, cuando miraba por la escotilla, los golpes eran más rápidos, más intensos. Como si la criatura leyera mis pensamientos. Durante una órbita, los sensores térmicos registraron un pico anómalo justo sobre el módulo de acoplamiento. El área exterior que da al espacio profundo. Allí, en la cámara infrarroja, se dibujó por un instante una forma humanoide. Inmóvil. De pie, como un centinela. Fui a revisar la grabación. Pero ya no estaba. El archivo había sido borrado automáticamente por el sistema. Sin razón. Sin comando. Sin registro de acceso. Decidí entonces escribirlo todo. No en los informes digitales. No en los archivos de misión. En papel. Tenía una libreta de notas personales guardada en el módulo de sueño, algo que llevaba por costumbre. Empecé a registrar cada secuencia, cada anomalía, cada palabra que sentía como propia pero que no me pertenecía. Y fue entonces cuando noté la primera escritura que no era mía. En una página que recordaba haber dejado en blanco, aparecía una frase escrita con mi misma caligrafía: tú eres el ciclo. Me detuve. Revisé las páginas anteriores. Todo lo demás estaba como lo había escrito. Pero esa línea, no la recordaba. Luego empecé a soñar. Sueños cortos. Fragmentados. Siempre durante los minutos de micro descanso entre tareas. En ellos, flotaba en el espacio, pero la Tierra ya no estaba abajo. Solo había oscuridad. Un cielo sin estrellas. Una cápsula destrozada. Y yo, de pie, observando algo gigantesco que se movía lentamente en la distancia como una criatura inmensa formada de partes humanas entrelazadas. Ojos por doquier. Todos abiertos. Todos mirándome. Y en esos sueños, la misma voz de siempre: aún no me has respondido. En una de las órbitas, durante una inspección de rutina al panel central, encontré algo que no debería existir. Una marca en el interior del cristal de la escotilla. Como una escritura tallada con un filo imposible. Letras curvas, arcaicas, pero que, de algún modo, entendí. No porque supiera leerlas, sino porque la idea que contenían se formó en mi mente sin traducirse. Una sola palabra. Invocado. Me alejé lentamente. Ya no tenía sentido negar nada. No era una visión. No era una alucinación. Estaba atrapado en un ritual orbital. Un proceso de contacto. Un ciclo repetido quizás miles de veces. Y yo era solo el siguiente que debía ver, oír y responder. Y lo más estremecedor fue comprender que no fui el primero. Ni tampoco sería el último. Cuando lo imposible se repite, deja de ser locura y se convierte en patrón. Me quedé intranquilo después de encontrar la palabra invocado grabada en el cristal.
No porque tuviera miedo. A esas alturas, el miedo era un animal conocido. Lo que me carcomía por dentro era la pregunta, ¿cuántas veces ha pasado esto? Y más importante, ¿a cuántos antes que yo les pasó? Empecé a buscar. No en los registros oficiales, sino en los archivos escondidos dentro del sistema de la Tianlong 1. Verás, todo astronauta tiene acceso a una versión simplificada del servidor científico. Pero yo había sido militar antes que astronauta. Y aprendí a ver donde otros no miran. Usando un protocolo de depuración antigua, accedí al núcleo del sistema de navegación. Una parte que no estaba destinada a ser visible. Allí encontré algo enterrado. Cifrado. Un conjunto de archivos ocultos bajo una estructura de nombres falsos. Al principio parecía basura de código, datos corrompidos. Hasta que los descomprimí. Y entonces, lo encontré. Un archivo de audio. Sin título. Sin fecha. Sin metadatos. Reproducido en la nave, sonaba como pura estática, hasta que algo emergía del ruido blanco. Una voz. Lejana, ronca, rota. Clan, clan, clan. Me quedé helado. Era el mismo sonido. Exactamente el mismo ritmo que me perseguía en la nave. Pero esto había sido grabado antes. Seguí buscando. Descubrí que el archivo tenía un número de identificación correspondiente a una misión de prueba previa a la mía, la Tianlong Zero, nunca mencionada en los medios oficiales. Una misión experimental no tripulada, o eso decían. Llevada a cabo 5 años antes del lanzamiento de la Tianlong 1. Según los registros públicos, la cápsula de prueba falló antes de entrar en órbita y se desintegró sobre el Pacífico. Mentira. Encontré una transmisión de telemetría que mostraba algo muy distinto. Tianlong Zero sí había entrado en órbita. Estuvo operativa durante 3 horas y 40 minutos. Luego, desapareció del rastreo. Pero antes de eso, la cápsula emitió una secuencia de impulsos idéntica a los golpes que ahora yo escuchaba en mi nave. El mismo patrón. La misma llamada. Pero había más. Empecé a revisar las frecuencias libres del sistema de comunicación. Buscaba algo, y lo encontré. Una transmisión flotando en una frecuencia obsoleta. Sin origen definido. Parecía un residuo atrapado en la órbita, rebotando entre satélites inactivos. La abrí esperando encontrar ruido, pero lo que oí fue una voz familiar. Demasiado familiar. Aquí Yan Li Bei Tianlong 1, en posición el contacto ha sido visual. Era yo. Pero no era una grabación mía. Jamás había dicho eso. Esa secuencia de palabras nunca salió de mi boca. Era mi voz, mi tono, mi respiración, pero era como si alguien hubiera imaginado cómo sonaría yo diciendo aquello. No sabía si era una distorsión o un mensaje del futuro. O peor, del pasado. Volví a escuchar el archivo. Esta vez, con auriculares. Concentrado. Y entonces, muy al fondo, tras la voz, oí algo más. Una secuencia de sonidos graves. Matemáticos. Repetidos. Consulté con el programa de análisis de frecuencias. Cada ciclo orbital de la Tianlong 1 coincidía exactamente con una anomalía gravitacional detectada por satélites meteorológicos desde hacía más de una década. Y no solo eso. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Los datos formaban un patrón de repetición en intervalos regulares. Como una marca en el cielo. Como si algo se moviera con nosotros. Una órbita dentro de la órbita. Una sombra paralela a nuestra trayectoria. Ahora lo entendía. Esto no comenzó conmigo. No comenzó con Tianlong Zero. Lleva años ocurriendo, décadas, tal vez siglos. El llamador no es una entidad aislada. No es una criatura esperando el error humano. Es un ciclo. Una inteligencia encerrada en la órbita misma. Una liturgia del vacío, donde cada astronauta, cada cápsula,
cada cuerpo lanzado al espacio es un ofrecimiento. Y yo era solo el siguiente monje en ese ritual sin nombre. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y fue entonces cuando supe que había ido demasiado lejos. Porque detrás de mis párpados, en ese segundo de oscuridad total, vi los ojos de la criatura. Abiertos. Esperando. Toda pregunta hacia el abismo es, también, una invitación. Cada sueño, era un fragmento nuevo de algo que no era mío. Empezaban como visiones breves. Cuerpos flotando, ojos abiertos. Luego eran secuencias más complejas, estructuras imposibles en el espacio, esferas girando en silencio, símbolos grabados en superficies curvas que no parecían tener fin. Era como si mi cerebro estuviera descargando información, sin que yo pudiera detenerlo. Así que decidí hacer lo único que no debía hacer. Lo que, tal vez, ya estaba destinado a hacer. Responder. Usé una subrutina oculta en el sistema de transmisión para construir un canal nuevo, completamente aislado del control de tierra. Lo llamé protocolo sombrío. Una broma privada. Pero también, una advertencia para mí mismo. Las reglas eran simples, no emitir por frecuencias humanas. No usar código Morse ni ningún lenguaje terrestre. Solo datos crudos, impulsos eléctricos, distorsiones de voltaje, pulsos electromagnéticos. Una secuencia básica, primaria. Si el llamador podía entender el clan, entonces tal vez también podía entender esto. Programé una respuesta de 3 impulsos cortos, seguidos de una pausa prolongada. Después, 3 impulsos largos. Era lo más cercano que podía hacer a un espejo de su ritmo. Una llamada. Clan. Pausa. Empezó a sonar más rápido y más frecuente. Y entonces esperé. Durante un rato órbitas no pasó nada. Ni sonido. Ni vibración. Comencé a pensar que el mensaje se había perdido, o que no era lo que ellos esperaban. Pero entonces la nave se apagó de golpe, luz, oxígeno, temperatura, todo. Un apagón total en la negrura del espacio. Solo duró 17 segundos. Pero fueron en el vacío absoluto, solo mi respiración flotaba dentro del casco como un eco de vida. Cuando volvió la energía, todo parecía normal. Pero no lo era. El panel de transmisión había sido reescrito. Donde antes estaba mi protocolo, ahora había una respuesta. Un nuevo patrón que yo no había enviado. 3 impulsos. 2 largos. Una pausa. Después, un código. No en lenguaje técnico. No en binario. Era texto. En perfecto mandarín. Ya nos ves. Ahora, vamos a mirarte. Las cámaras interiores se activaron sin comando. La de la escotilla, la del módulo de descanso, incluso la cámara de seguridad del retrete. Todas encendidas. Todas grabando. Pero no enviaban datos a la Tierra. Enviaban hacia afuera. Hacia la frecuencia que yo había creado. La nave ya no era mía. Estaba siendo usada como un ojo. Como una ofrenda viva. Corrí al panel manual. Intenté cortar la emisión. No me dejó. La consola ya no respondía a mis comandos. Cada intento de cerrarla me devolvía un mensaje nuevo: no cierres los ojos. Miré por la escotilla. Allí estaba. La figura. No en el casco, esta vez. Flotaba a unos metros de la nave. Suspendida en el vacío. Inmóvil. Pero no estaba sola. Había 3. No se movían. Solo miraban. Y lo peor es que no tenían rostro. Solo una máscara negra, sin expresión, lisa como obsidiana. Pero al verla, tuve la certeza de que me devolvían la mirada. Y entonces, el llamador habló. Con imágenes. Un torrente visual me inundó la mente. Planetas sin vida. Flotas destruidas. Estaciones vacías.
Una red de estructuras gigantescas, como redes neuronales flotando en el espacio. Humanos. No humanos. Seres que llamaban y luego eran usados. Como yo. Las tres figuras empezaron a girar lentamente alrededor de la nave, como si fueran parte de una órbita más profunda, más antigua. Una danza ritual. Un saludo. O un juicio. Mi respiración se volvió irregular. No podía moverme. No podía pensar. Y entonces, una línea más apareció en la consola, escrita con precisión quirúrgica: tú abriste la puerta. Ahora debes sostenerla. Afuera, los tres cuerpos desaparecieron al mismo tiempo. No volaron. No se desintegraron. Simplemente dejaron de estar. Como si nunca hubieran existido. No fue que la realidad se rompiera. Fue que me dejaron ver cómo era realmente. No sé cuántas órbitas pasaron después de la aparición de las tres figuras. El tiempo dejó de ser como una línea recta. A veces sentía que apenas habían pasado minutos. Otras, creía haber envejecido años dentro de la cápsula. Comía sin hambre. No sabía si estaba despierto, soñando, o ambas cosas al mismo tiempo. Lo único que era constante era la sensación de ser observado desde dentro. La primera vez que vi el cadáver fue durante un protocolo de higiene. Flotaba hacia la zona de aseo cuando algo bloqueó mi paso, una figura suspendida en el aire, perfectamente vertical, sin moverse. Llevaba el mismo traje que yo. La misma insignia. El mismo número de identificación. Mi rostro. Sin vida. Los ojos abiertos. Rojos. La boca en una mueca de pánico absoluto. Por un segundo, quise pensar que era un sueño. Un delirio. Pero cuando intenté tocarlo me detuve. Mi cuerpo no respondía. Sentí un tirón en el pecho. Como si algo sacara mi conciencia fuera de mi carne. Vi desde arriba. Me vi a mí mismo, flotando. Con el cadáver frente a mí. Dos versiones de mí, sin control. Y entonces, el cadáver me habló. No lo estás imaginando. Eres la siguiente copia. Revisé los registros. No había movimiento registrado. Las cámaras no habían grabado nada. Salvo por un fotograma en la cámara interna del módulo de aseo. Un solo fotograma. Que mostraba dos Jan Libey flotando, uno frente al otro. Uno con los ojos abiertos. Otro con los ojos cerrados y la boca manchada de rojo. Desde ese momento, comencé a encontrar variaciones en la nave. Pequeños detalles. Cables donde antes no había. Un panel con botones diferentes. Una línea de texto en una pantalla, escrita en inglés antiguo, They came through the teeth of God. Pero nadie había cambiado el software. Nadie había alterado la estructura. Era como si la Tianlong 1 ya no fuera mi nave. Como si hubiera saltado a otra versión. Un universo paralelo. Una rama defectuosa. Tuve un nuevo sueño, pero esta vez me desperté dentro de él. Flotaba en una estación gigantesca, construida con materiales imposibles, metal líquido, geometrías hiperdimensionales, pasillos que se curvaban hacia adentro y hacia atrás al mismo tiempo. No estaba solo. Había otros Jan Libey. Algunos caminaban. Otros flotaban. Uno gritaba sin emitir sonido, con la garganta desgarrada. Cada uno de ellos tenía una marca distinta en la frente, un símbolo, una letra, un número. Y todos decían lo mismo: nadie regresa completo. Nadie sale sin llevarlos consigo. Al despertar, encontré algo debajo de mi lengua. Un objeto duro, pequeño. Lo escupí. Era un diente. Un diente que no era mío. Demasiado grande. Demasiado liso. Con un pequeño grabado en la base, una espiral. Las paredes de la nave empezaron a transpirar humedad. Agua salía de las juntas selladas, como si la cápsula respirara.
Y en cada burbuja suspendida veía rostros. Gente que no conocía. Humanos. No humanos. Todos con la boca abierta. Como si gritaran algo que yo aún no podía entender. Luego apareció la sombra. No la figura. No los observadores. Una sombra sin fuente, moviéndose por los módulos como un animal encerrado. Se deslizaba sin contacto. Se posaba detrás de mí. Y cada vez que lo hacía, recordaba cosas que no eran mías. El deceso de otro astronauta. Una nave rusa siendo absorbida por una brecha. Una cápsula partida en dos por un ángulo que no debía existir. Todos los recuerdos llevaban mis ojos. Ya no sabía si yo era Jan Libey. O una de sus copias. O la reconstrucción de su conciencia dentro de una prisión ritual que se repetía órbita tras órbita. La libreta que había en el módulo ya no estaba en blanco. Cada página estaba escrita con mi letra. Pero no recordaba haber escrito nada. Eres el testigo 109. El ciclo no puede romperse. Lo que está allá afuera está adentro. Sigue orbitando. Ya no podía distinguir si el zumbido constante de fondo era el generador de soporte vital o el ritmo de respiración de otro ser dentro de la cápsula. La consola emitió un pitido seco, diferente al protocolo estándar. La pantalla no mostraba ningún error, pero una línea de texto había reemplazado el menú principal. Una frase, escrita en una fuente que no existía en el sistema operativo. Ya no es necesaria la invitación. Al mismo tiempo, los seguros hidráulicos de la compuerta exterior comenzaron a girar. Uno. Luego otro. Luego todos al mismo tiempo. Como si la nave estuviera cediendo por voluntad propia. Corrí al panel de control de presión. Manual. Intenté bloquear el sistema. Pero la palanca no se movía. El metal parecía haberse fundido con la estructura. Y entonces, la pantalla mostró un segundo mensaje. No temas el contacto. Tú eres el envase. El contenido llegará. Me lancé a la compuerta. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. La presión aún era estable, pero las juntas de goma vibraban suavemente, como si algo golpeara desde el otro lado. Recé. Sin fe. Solo porque necesitaba hacer ruido humano dentro del silencio. Cambié al sistema secundario de aislamiento y activé el protocolo de cierre de emergencia. La compuerta detuvo su apertura a medio ciclo. La hendidura apenas visible escupía vapor y un gemido metálico, como si la nave sufriera. Pero logré cerrarla. Por ahora. Entonces vi el mensaje, fallaste la primera llamada. Ahora debes abrir desde dentro. Y en ese momento, entendí el verdadero plan. No querían forzar la entrada. Querían que yo la abriera. Lo confirmé minutos después, cuando regresé al módulo principal y encontré la grabadora de datos flotando frente al cristal de la escotilla. Reproduciendo un mensaje. Mi voz. Aquí Jan Libey, estoy en contacto, ellos están esperando. Sé lo que hay que hacer. Ellos no entran a la fuerza. Somos nosotros quienes les damos permiso. Mi propia voz, hablándome desde un futuro alternativo. O un pasado que no viví. Pero al escucharla lo recordé. Sí. Recordé haber dicho esas palabras. No en esta línea de tiempo. No en esta nave. En una cápsula igual a esta donde yo abrí la puerta. Tuve un ataque de pánico. Intenté destruir la grabadora. No pude. Estaba fundida con la estructura del módulo. Formaba parte de la nave. O peor, la nave era ya parte de ellos. Entonces sentí el calor. En el centro de mi pecho. Una presión. Como si algo estuviera mirando desde dentro. Y una idea me golpeó con fuerza, no están esperando entrar a la nave. Están esperando entrar al mundo. Y yo era el conducto. Encendí la cámara manual. Me grabé.
Por instinto. Por cordura. Tal vez para dejar prueba. Y dije las únicas palabras que aún eran mías: este no es un experimento científico. Esto es un ritual orbital. Y yo soy el altar. El sonido venía ahora de dentro de las paredes. Ya no eran golpes secos. Ahora eran más húmedos. Como si vinieran desde dentro de un cuerpo lleno de líquido. 3 cada vez. Seguidos de un sonido en mi oído interno que decía, casi con ternura: todavía está cerrado, pero ya no por mucho. Me aferré a la única idea que podía controlar: actuar. Y lo único que podía hacer era salir. Aislé el módulo principal, preparé el traje EVA con manos temblorosas y activé la secuencia de salida manual. La compuerta no ofreció resistencia esta vez. Eso me dio aún más miedo. El vacío me recibió como una madre amorosa. Me impulsé hacia la sección trasera de la nave, donde se encuentran los radiadores y los paneles de comunicaciones. Quería encontrar una forma de sellar el casco. Pero lo que encontré fue algo distinto. Trazos, líneas, grabados sobre el blindaje térmico de la nave. No como si alguien los hubiera dibujado, sino como si la nave hubiese sido construida con ellos desde el principio, ocultos bajo capas de metal y carbono. Eran símbolos fractales. Imposibles. Formas que parecían cambiar cuando desviaba la mirada. Algunas partes brillaban con luz propia. Luminiscencia inteligente. Y entonces vi la primera huella. Una forma de pie alargado. Con 4 dedos. 2 de ellos articulados hacia atrás. Seguí avanzando, mis luces enfocaban cada centímetro de superficie. Y lo vi. Una figura en el casco. De pie. Pegada a la estructura como si fuera parte de ella. Era él. El llamador. Solo que esta vez, estaba completo. Medía más de 2 metros. Su cuerpo era delgado, pero no frágil. Tenía una textura parecida al humo sólido. Las extremidades se movían en ángulos que no coincidían con los puntos de articulación. Y en el centro del pecho, como un corazón expuesto, había una cavidad. Un hueco palpitante. Un espacio vacío esperando ser llenado. Mi luz lo atravesaba. No proyectaba sombra. Y sus ojos, esta vez, no estaban cerrados. Ni eran 2. Eran docenas. Distribuidos en todo el rostro, cuello y torso. Todos abiertos. Todos mirándome. Pero no con odio. Con hambre. No me moví. Pero él sí. Se deslizó. Como si la gravedad lo ignorara. Como si el espacio mismo se plegara para acercarlo. Y en ese instante, la radio se activó sola. Y escuché una voz. La mía. No luches. No sirve. Ya fuiste llamado. La siguiente órbita, eres el canal. Intenté retroceder, empujarme con los propulsores manuales. El sistema no respondió. Entonces, la figura se detuvo. A menos de 1 metro. Estábamos cara a cara. Y entonces hizo algo que no esperaba, me mostró algo. Una visión. No con imágenes. Con entendimiento instantáneo. Miles de órbitas. Miles de cápsulas. Naves humanas, soviéticas, chinas, americanas. Todas orbitando el mismo punto. Un nodo fijo en el espacio. Un altar giratorio. El llamador no era una entidad. Era un sistema. Un protocolo antiguo. Una red de invocaciones esparcida por el cosmos. Y la Tierra estaba en el centro de una de ellas. Cuando recuperé el control, estaba de vuelta en la esclusa de aire. ¿Cómo regresé? No lo sé. Solo sé que al entrar la compuerta se cerró sola. Y en la pantalla de control, aparecieron 3 símbolos luminosos. Uno representaba una órbita. Otro, una puerta abierta.
Y el tercero una figura humana con los brazos extendidos. Debajo, una palabra en mandarín arcaico, recepción. Cuando el velo se rompe, no es la locura lo que entra. Es la verdad que siempre estuvo allí. La nave dejó de obedecer las leyes de la física. La temperatura interna comenzó a fluctuar de forma errática. Pasó de -10 a 45 grados en apenas 11 segundos. Los sensores de presión se reiniciaban solos. Las cámaras interiores captaron imágenes duplicadas. Y en una de ellas, los ojos se movían con medio segundo de retraso. Pensé que estaba perdiendo la razón. Pero cuando me acerqué al cristal de la escotilla, lo vi con claridad. Afuera, no había una sola tierra. Había dos. Superpuestas. Cerré los ojos. Entonces lo supe. Tenía que destruir la nave. Para sellar la herida que habíamos abierto. Para detener el ciclo, aunque fuera solo por un tiempo. Activé el protocolo de destrucción. La nave comenzó a derretirse desde adentro. Sabía que tenía poco tiempo antes de que la Tianlong 1 se destruyera completamente. O peor, antes de que el llamador cruzara. Corrí, o floté, más bien, hacia el compartimiento de escape. Un ataúd de emergencia con una trayectoria automática. Desde el centro de la nave, la forma emergió. Ya no era una figura humanoide. Era una estructura viva, hecha de segmentos orbitantes, en su centro, una abertura. Una boca. Y cuando me vio habló. Te dimos visión. Te dimos voz. ¿Y nos cierras la puerta? ¿Otra vez? La criatura avanzó y todo el módulo giraba a su alrededor, como si él fuera el centro de gravedad. Activé los propulsores laterales de la cápsula de escape a distancia, desde el panel exterior. La nave empezó a vibrar aún más. El calor aumentó. Las alarmas gritaban como animales enjaulados. Tenía 60 segundos antes del derrumbe total. Y entonces saltó sobre mí. Nos estrellamos contra la pared del módulo, flotando en medio de cables sueltos y humo. Sus brazos se movían como serpientes. Me rodearon el torso. Intentó entrar por los ojos. Sentí un ardor insoportable. Pero peleé. Con mis puños. Con mis gritos. Con mi odio. Lo empujé contra una rejilla abierta. Activé la compresión del sistema de purga. El vacío succionó parte de su cuerpo. Lo vi gritar sin boca. Vi cómo se fragmentaba en ideas sueltas. Como si cada parte de él fuera un recuerdo perdido. Me lancé hacia la cápsula. Activé el cierre. El llamador intentó entrar conmigo. Pero entonces, lo entendí. Tenía miedo del fuego. Desvié la trayectoria de reentrada manualmente. Rompí los protocolos. Marqué coordenadas que me llevarían directo a una zona de fricción atmosférica más intensa. Si entraba en esa zona, ni la cápsula, ni yo, ni él sobreviviríamos. La cápsula se separó de la Tianlong 1 con un rugido sordo. La detonación del módulo principal sacudió todo el espacio. El fuego, en órbita, no se ve igual. No hay oxígeno. Pero la nave ardía igual. Como una estrella pequeña y condenada. Y él, el llamador, gritó. Y desapareció. La cápsula comenzó el reingreso. La atmósfera me envolvió como fuego líquido. Todo crujía. Todo ardía. Las placas del escudo térmico se derretían. El oxígeno se volvió rojo. Mi piel dolía. Y entonces oscuridad porque estaba cayendo. El impacto no fue como lo imaginé. No hubo estallido. No hubo cráter. Solo silencio. La cápsula chocó en un bosque remoto de la provincia de Qinghai, a más de 200 kilómetros de la trayectoria original. Eso ya era extraño. Pero lo que me despertó de inmediato no fue el dolor. Fue que ya había estado allí antes. En un sueño. En una visión.
En una de esas proyecciones que el llamador me había mostrado durante una de las órbitas. No recuerdo salir de la cápsula. Solo sé que me desperté fuera de ella. Boca abajo. Con las manos esposadas. Y la mirada de hombres sin insignias, sin nombres, sin palabras. Uno de ellos me inyectó algo en el cuello. La conciencia se me apagó. Desperté en una instalación subterránea. Paredes grises. Luz blanca constante. Un zumbido de máquinas. Sensores en mis brazos. Monitores que registraban patrones en mi cuerpo. Nadie me hablaba. Nadie me miraba a los ojos. Solo anotaban. Y detrás del cristal había alguien más. Una figura alta. De espaldas. Observándome a través del cristal como si yo fuera una criatura en cautiverio. Estuvo allí durante horas. Y al final del día me habló. El protocolo funcionó. Las pruebas médicas no mostraban anomalías. Ninguna enfermedad. Ningún parásito. Luego, me pusieron en cuarentena psicológica. Un cuarto sin ventanas. Solo una cámara. Un escritorio y una libreta. Me pidieron que escribiera todo lo que recordaba. Sabía que estaban esperando algo. Me llamo Jan Libey. Fui el primer hombre en orbitar la Tierra por mi país. Fui un héroe, un símbolo, una figura de progreso. Después del regreso, fingieron que nada había pasado. Declararon que la cápsula de Tianlong 1 se desvió por una tormenta solar. Que la misión fue un éxito parcial. Que yo regresé en estado de inestabilidad neurocognitiva por estrés de aislamiento. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. En los medios, fui un héroe caído. Un mártir moderno. Una reliquia viviente. Pero todo fue una cortina de humo. Porque los verdaderos informes, los verdaderos datos, fueron clasificados. Y no por protegerme, sino para protegerse ellos mismos ante el mundo. Pero yo sabía lo ocurrido y por más que ellos lo escondan, algún día alguien leerá los informes y entenderá. El llamador no es una criatura. Es una frecuencia del universo. Un patrón que se manifiesta en el tiempo, el espacio, en la conciencia. Una entidad que habita en las órbitas, en los márgenes de la percepción. Y cada vez que un ser humano llega a su dominio en el vacío, hay una posibilidad. Una probabilidad diminuta de que escuche los golpes. Y si los escucha puede responder. Y si responde abre la puerta. Yo la abrí. Y aunque la cerré a tiempo. Pero ya era tarde. Él me tocó. Entró. Me transformó en algo más. No físicamente. No con tentáculos o mutaciones, sutilmente. En mis sueños. En mis pensamientos. En el ritmo de mi corazón. He intentado advertir a otros. Escribí cartas. Grabé mensajes. He intentado que los siguientes vayan mejor preparados, pero todos creen que es un delirio producido por el estrés. Ayer, escuché a los técnicos hablar. Decían que una nueva nave está por despegar. Tianlong 2. Una cápsula mejorada. Más rápida. Más estable. Con 3 tripulantes. Uno de ellos es joven. Tiene ojos curiosos. Como los míos. Sé lo que ocurrirá. Sé que en la órbita 5 o 6, escucharán los golpes. Sé que uno de ellos mirará por la escotilla. No podrá evitarlo. Y entonces, el ciclo se reanudará. La frecuencia volverá a expandirse. El llamador responderá. Y esta vez, no vendrá por uno. Vendrá por todos. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos.
Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.